espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Lectura del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: «Hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición». Respondió el rey Sedecías: «Lo tenía ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes». Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías. Situado en el patio de la prisión, en el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-melech, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: «Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a morir de hambre». Entonces el rey ordenó a Ebed-melech: «Toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera». Palabra de Dios. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Señor, date prisa en socorrerme. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en socorrerme. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Señor, date prisa en socorrerme. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Señor, date prisa en socorrerme. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe,
Dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Hermanos, las lecturas de hoy nos sugieren que nos hagamos una pregunta a nosotros mismos. La pregunta es la siguiente: ¿de qué manera seguimos nosotros a Jesús? Repito la pregunta: ¿de qué manera seguimos nosotros a Jesús? ¿Lo seguimos nosotros radicalmente, mediocremente o fríamente? Fíjense que las lecturas de hoy, como digo, pueden sorprender bastante porque son un mensaje muy extraño. Porque recuerdan ustedes que el mensaje de la Navidad, por ejemplo, dice: paz en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Y entonces hoy el mensaje está como raro, ¿no? Fíjense que lo que está tratando de decir todas las lecturas de hoy, es que uno tiene que seguir radicalmente a Jesucristo, o sí o no. Y aquel que se atreva a seguirle con todas las consecuencias que esto implica, va a tener que sufrir contradicción. El mundo es así. Fíjese, en la experiencia, tal vez, yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen experiencia muy normal. Dense en cuenta que una gente muy buena, voy a decir buena, sufre bastante. Por ejemplo, en las empresas. En las empresas, pues hay gente de todo tipo. Hay gente muy buena, gente mediocre, gente que solo trabaja por el dinero nada más. Y la gente que es muy buena, trabaja muy bien y hace su trabajo, siempre va a recibir oposición de parte de sus compañeros. Socialmente, políticamente, también hay gente muy buena. Entonces hay gente por allá que hace labores grandes y siempre lo atacan. Es una cosa extraña de este mundo. Y entonces por eso es que dice Jesús estas palabras que son muy raras,
Porque dice, ¿ustedes piensan que he venido a traer paz a la tierra? Pues no, he venido a traer la división. Y dice, he venido a traer fuego a esta tierra y cuánto deseo que ya estuviera ardiendo. Veamos la imagen del fuego. Hace unas semanas, el calor estaba bastante intenso. Me parece que dijeron que eran unas olas solares. Y entonces gran parte de Europa habían muchos incendios. Hasta donde me pude enterar, en España, en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos, había grandes incendios. Y ustedes se dan cuenta que la naturaleza es indómita, la naturaleza es poderosa. Y entonces, claro, ahí había un montón de gente tratando de combatir el fuego, las llamas, pero ¿quién puede luchar contra el sol? Eso cuando agarra fuego en los grandes bosques, se quemaron miles de hectáreas, eso es indómito, ahí va el fuego avanzando y todo aquel que está ahí, quítese del camino porque eso arrasa cuánto cosa hay ahí, eso arrasa. Eso es por lo que está tratando de decir Jesús, por eso utiliza la imagen del fuego, de que las personas que se atrevan a ser radicales, así como Jesús lo fue, transforman prácticamente el mundo, el planeta, lo transforman. Ahorita acabo de hablar del fuego de una forma natural, indómita, que quema y arrasa todo. ¿Y quién lo para eso? Pero fíjense que es impresionante, pero también el fuego produce vida. Ahora también hace un par de meses también, cuando estuvo echando fuego el volcán de La Palma en las Islas Canarias, ¿no? Es impresionante, pero también hicieron un estudio biológico de donde cayó la lava en el mar. Transformó prácticamente todo ese terreno. Se agregaron no sé cuánto terreno más se agregó a la isla. Decían ahí los que son expertos en estas áreas, pero lo fueron a estudiar también los biólogos o los genetistas, me parece que fueron los biólogos, a estudiar. Y cuando resulta que sacaron la conclusión de que esa lava que había caído en el mar produjo una explosión de vida, es impresionante. Y entonces uno se da cuenta que el fuego tiene mucho poder, tanto para arrasar como para producir. Y eso es lo que está tratando de decir Jesús. Por eso utiliza la imagen del fuego y dice él, cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. Como decía uno de los sacerdotes, si cambiamos por ejemplo la palabra fuego con la palabra amor, recuerden ustedes, si hablamos ahorita del amor, una muchacha, un muchacho enamorado o enamorada, ¿qué es lo que está dispuesto a hacer por la persona amada? Un muchacho enamorado, ¿qué está dispuesto a hacer por su enamorada? Por aquella persona que ama. No lo detiene nada, no lo detiene. Aquí ni qué trabajo, ni qué papá, ni qué mamá, allá va con su muchacha, con su jovencita. La muchacha enamorada, ni qué papá, ni qué mamá, allá va y hasta desobedece y hasta miente, No es, por supuesto, no estoy diciendo que mientan, no estoy diciendo las cosas malas. A lo que voy yo es que con uno enamorado, la palabra amor o el amor en sí mismo es capaz de las más grandes hazañas. Y esto es lo que está deseando Jesús. Cuánto deseo que ya estuviera ardiendo ese fuego. Por eso él decía en un principio, preguntémonos nosotros, ¿estamos siguiendo a Cristo nosotros radicalmente o mediocremente o fríamente? Porque hay veces nosotros pensamos que practicar, no me gusta a mí utilizar la palabra religión, practicar la religión es ir a misa, es tener una devocioncita por allá, prender una candela a un santo, como decía Monseñor Ricardo Tamón Restrepo. Uno cree que la fe, la práctica de la fe es andar en una procesión, es ir a prender una velita ahí al santo, es decir unas oraciones. Eso es seguir a Cristo mediocremente. Quemar unas bombas para la feria, eso no es ser cristiano. El cristiano de verdad transforma su entorno,
No importa en dónde esté, háblese de trabajo, estudio, sentimientos, vida afectiva, de todo. La persona que ama a Jesús y que se ha entregado a Jesús radicalmente, normalmente transforma todo su entorno. ¿De qué manera nosotros seguimos a Jesús? Ahora, preguntémonos eso. ¿Sigo yo a Jesús radicalmente? Incluso, aunque escuchen mal la palabra, la voy a mencionar. A los que se atreven a ser cristianos de hueso duro, la gente allá afuera, como ya he dicho, se los va a oponer, le van a llamar a usted, es un fanático religioso. Que lo llamen, ¿qué importa? ¿Usted responde radicalmente con su fe en su trabajo, en su estudio? Le van a llamar el fanático. Así de fácil. Este es otro punto que hay que tocar acá. Fíjense, hermanos, que cuando uno sigue a Cristo radicalmente, siempre, ya lo he dicho, de hecho lo dije el día lunes en la celebración de la fiesta de San Lorenzo, cuando uno sigue a Cristo radicalmente, siempre va a encontrar oposición. ¿Sabe por qué? Porque a la hora de la verdad, en la sociedad contemporánea, es decir, en la sociedad actual, a nadie le interesa el reinado de Cristo, sino le interesa que reine, por ejemplo, pues el placer, la lujuria, los vicios, ¿qué más? El dinero. Eso es lo que le interesa a la gente. El hedonismo. El hedonismo significa que todo lo que tiene que ver con placer, con comodidad, es lo que quiere la gente que reine. Pero a la hora de verdad nadie quiere que reine Jesucristo. Es más, por ejemplo, vean ahorita Nicaragua. Apareció en estos días la noticia, ¿verdad? Este presidente sinvergüenza declara a la nación sin Dios. Sí, porque él es la nación de plano. Siempre va a encontrar oposición. Y el que va a ser cristiano de verdad va a tener que sufrir esas contradicciones en todos los ámbitos que usted quiera. Todos los ámbitos que usted quiera. Si es en el trabajo, si usted trabaja bien, se le van a oponer. Usted va a trabajar bien y para gloria de Dios, y lo va a hacer bien. Necesariamente va a venir la oposición, que son sus compañeros de trabajo. En el campo de la agricultura, de los talleres, de todo tipo de trabajo de peón, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, aquel que va a optar por Cristo siempre se le va a haber oposición, como Jeremías. Jeremías tenía que dar unas palabras, tenía que decir unas palabras en nombre de Dios y no les gustó. Ve lo que dice aquí, es evidente que este hombre no anda buscando el bien del pueblo. Hay que matarlo y lo meten allá al pozo para que se muera, porque molesta. El profeta molesta, la verdad molesta. Eso es así, eso es así. Y fíjense, hermanos, que así como Jesucristo, fíjense que a él no lo agarró de sorpresa la muerte a la que sufrió. Recuerden que él mismo lo decía: a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Él sabía que lo iban a matar porque él tenía que predicar la verdad, no su verdad, sino la verdad del Padre. Eso tenía que predicar él. Y entonces eso necesariamente va a causar mucha molestia, o causó mucha molestia en todos sus oyentes, y por eso lo mataron. A él no lo agarró de sorpresa lo que tenían planeado. Por eso es que recuerdan ustedes en el huerto de los olivos, cuando va con Judas el traidor y con un montón de gente con palos y unas antorchas, entonces Cristo se adelanta a preguntarles: ¿a quién buscan ustedes? Ya sabía que lo buscaban a él, ¿va? Ya sabía. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Yo soy. No tiene miedo de enfrentarse. Y entonces lo agarran, lo encadenan, lo torturan y lo matan. ¿Usted está dispuesto a hacer eso? O más bien, ¿estamos dispuestos nosotros a eso? Y qué pena decirlo, pero a la hora de la verdad, uno es bien miedoso.
Ve, yo siempre saco el tema, disculpen que sea tan incisivo en esto y tan recurrente en este tema, pero ve la doctora, el doctor, la enfermera, el Estado le está exigiendo, y en ese ámbito de la reproducción, que operen mujeres. Y la enfermera, por temor a quedarse sin trabajo, dice, va, está bueno pues. El doctor, la doctora, la ginecóloga, el ginecólogo, que se dedican en ese ambiente, están operando mujeres. No se atreven a decirle no al Estado. Bola de miedosos. Va a tener que entregarle cuenta a Cristo de eso que está haciendo. En el ámbito de la educación, la misma situación. Hay varias escuelas públicas en que están exigiendo cosas completamente inmorales. Hoy están metiendo, por ejemplo, la ideología de género por todas partes. Y el maestro y la maestra que no se opone a eso no es de Cristo, aunque lleve una cruz en el pecho. Y por conservar su trabajo, opta a hacer lo que el gobierno le dice. Somos una partida de miedosos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la oposición. Y por eso es que habla fuerte Jesucristo. Por eso es que habla fuerte. Cuánto deseo que ya estuviera ardiendo. Por eso es que otra vez repetimos la pregunta al principio: ¿cómo seguimos nosotros a Cristo? Y el que se va a atrever a seguir a Cristo tiene que aceptar la ignominia. Por eso mire cómo termina la segunda lectura. Dice, Él, y se refiere a Jesucristo, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin centavo, perdón, voy a leer otra vez porque me confundí, dice, Él en vistas del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, es decir, todo aquello que le iba a venir, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Y miren con lo que nos dice a nosotros: mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores. No se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Nosotros nos quejamos y aquí estamos, bueno, persecución cultural sí que la tenemos, persecución política no. Dese cuenta que aquel que opta por la verdad, como digo una vez más, va a sufrir todo eso, y depende de su valentía y su coraje y su convicción con que lo va a hacer, siempre va a subir oposición. Tenemos ahorita el ejemplo muy claro, y esto no son cuentos, de lo que está pasando en Nicaragua, muy cercano a nosotros. Hermanos, hagamos conciencia. Repito una vez más, practicar la fe cristiana no es venir a sentarse en la misa, no es decir unas oraciones, no es estar en una procesión para Semana Santa, no es prender una velita ahí al santo. Practicar la confesión de Cristo es prácticamente dar la vida por Él. Les dejamos la pregunta para ustedes, para su examen de conciencia, a ver cómo estamos siguiendo a Jesucristo. ¿Lo sigo de verdad o solo me conformo con decir unas oraciones? Hagamos ese examen de conciencia. Amén.